Bueno, pues muy buenas noches. Muchísimas gracias por asistir a la primera de la serie de mesas redondas que tenemos programadas para esta semana. No hace falta que lo diga, pero insistiré en ello. Estas mesas redondas hacen parte de un congreso mucho más amplio. Se llama el Canon del Boom y se está realizando simultáneamente en 8 universidades de España. Hoy tuvimos una sesión en la Universidad Europea de Madrid y en la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, con muy buena acogida de parte de estudiantes y profesores. Mañana seguirá el congreso en Murcia a las 9:30 de la mañana, y si no hay ningún tipo de problema técnico podrán seguirlo vía streaming a través de la página de la Cátedra Vargas Llosa. La mesa redonda que nos convoca hoy tiene como tema el impacto que tuvo el boom en el exterior, en el extranjero. Es decir, vamos a salir de las fronteras de España y de América Latina para intentar explorar qué pasó o cómo fue recibido este auge de la novela, de la narrativa latinoamericana entre los lectores franceses específicamente. Para ello contamos con un verdadero experto en el tema, es Albert Bensoussan, un profesor, narrador, traductor, que lleva metido en esto más de 40 años, casi que 50 quizás. Uy. Ha escrito una treintena de libros entre ficción, ensayo, es experto en Argelia, en el Magreb, precisamente porque a pesar de que vive en Francia, nació en Argelia. Y desde 1969 conoce a Mario Vargas Llosa y desde 1970, si no me equivoco, ha empezado a traducirlo. Eso significa que conoce al detalle todas sus novelas, al menos todas excepto las 3 primeras, y podemos decir que es una verdadera autoridad y un experto en la materia. Nos acompaña también Juancho Armas Marcelo, el director de la Cátedra Vargas Llosa, biógrafo de Mario Vargas Llosa, un narrador pues, con una amplísima trayectoria, no solamente en el campo literario, sino en el periodístico. Supongo que la conversación que tendremos será riquísima. Le cedo a él la palabra para que inicie este diálogo con Albert Bensoussan. Muchas gracias por asistir. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en la sala Borges. A Borges siempre le dan todo chiquitito como esta sala, pero en fin, bien acogidos en el congreso que organiza la Cátedra, la Casa de América y hace, titulado El Canon del Boom. Algunos de ustedes ya asistieron ayer al acto de inauguración. Y yo quiero añadirles que hoy estoy especialmente encantado porque estoy aquí con mi amigo Carlos Granés, a quien veo todos los días sacando adelante esta cátedra, divirtiéndonos mucho porque cuando uno trabaja en lo que a uno le gusta, lo primero que hacemos es sorprendernos de lo que nos divertimos, y encima si las cosas salen milagrosamente bien, pues no está el tiempo para divertirse, pero nos seguimos divirtiendo a pesar del tiempo que estamos corriendo con las crisis y las nuevas pobrezas. Que digo que estoy encantado porque además estoy con mi amigo Albert Bensoussan, a quien debo haber visto 7 u 8 veces en mi vida, pero intensísimamente las veces que nos hemos visto en Reims, en París, en Madrid y en algunos sitios más, y nos unen además algunas pasiones comunes. Entre ellas es la más interesante, es precisamente la literatura, la escritura literaria y no literaria de Mario Vargas Llosa. El título de la mesa de esta noche es un tanto complicado, porque situar
el impacto del boom, se puede situar el impacto del boom después de cerca de 40 años que, según Vargas Llosa, terminó el boom. Ayer lo primero que tengo que decir es mostrar mi desacuerdo con una cosa que dijo Vargas Llosa, que no estará ningún escritor de los que está aquí de acuerdo conmigo. Vargas Llosa dijo ayer, y esto sirve para iniciar la mesa si te parece a ti también, dijo ayer que el boom se había roto a partir del caso Padilla. Padilla, sí. El caso Padilla. Él mantiene eso, y eso además no es solo suyo. Eso es de muchísimos profesores. Yo se lo he oído a muchísimos profesores, como que el caso Padilla dividió la pétrea composición, por lo menos, de la cúpula del boom. O sea, la cúpula es Carlos Fuentes, Cortázar en cierta medida, aunque él no participaba de la actividad virulenta, mediáticamente virulenta y académicamente virulenta de escritores como Vargas Llosa, como Carlos Fuentes, y García Márquez, que aunque no hablaba mucho en público, cuando hablaba contaba muchos cuentos que levantaban una sensación eufórica en el público y terminaban aplaudiéndole. Ya saben ustedes que García Márquez se asustaba cuando tenía que hablar bajo los focos, o por lo menos esa es la leyenda que hay. Yo no creo, para empezar a centrar el asunto del impacto, yo no creo que el boom se rompiera por esas razones. Yo soy más indiscreto. Yo pienso que el boom se rompe en las fechas que se hablaron de lo de Padilla, pero no por lo de Padilla. El boom se rompe precisamente por el gran impacto internacional que tuvo. Es decir, empieza y termina. Todo lo que sube, baja. Y hay un momento determinado en que esos escritores empiezan a no necesitarse amistosamente. Es decir, empiezan a competir, no tanto ellos como sus libros en el mundo internacional. Empiezan a competir en las universidades norteamericanas, empiezan a competir en Francia y empiezan a situarse. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que, por ejemplo, el hecho de que Vargas Llosa fuera Vargas Llosa podía no resultarle tan simpático a Carlos Fuentes, a quien todos en el año 60 y pocos han reconocido como uno de los eficientes personajes que consigue el boom. Hay que decirlo. Él fue uno de los que cohesionó, de los que convenció a Emil Rodríguez Monegal y de los que convenció a algunos editores norteamericanos, importantes, todos judíos por cierto, para que realmente el boom fuera lo que fue, independientemente del valor literario, que no vamos a discutir el valor que tenían esos textos como los que fueron saliendo desde el año 63 al año 70 y pocos. Ni tampoco los vamos a citar. Yo digo que no fue Padilla, porque Padilla rompió amistades, creó distancias, pero igual podía haberlas creado antes Cabrera Infante en el 65 y no las creó. Cabrera se va en el 65 de Cuba. Si se le da demasiada importancia al caso Padilla, que la tuvo, pero que hizo aflorar diferencias realmente psiquiátricas en ese momento entre los escritores. Acaba de publicarse, es que esto es normal, estos señores se convierten en el Star System de la literatura universal. Todo el mundo vuelve la cara paralelamente al boom de la narrativa japonesa clásica, que al fin y al cabo surge, y Occidente y los editores y los lectores y los críticos y los académicos de Occidente se interesan por el boom del Japón en las mismas fechas, el boom de la narrativa japonesa, en las mismas fechas que el boom de la narrativa latinoamericana. ¿Eso qué significa? Significa que ya no se soportan amistosamente como podían soportarse en los años 67, 68, 69. Ángel Rama acaba de publicar unos diarios que seguramente hemos leído 2 o 3 aquí solamente en estos momentos,
Y hay un texto de Ángel Rama en el que habla de la nueva novela de Vargas Llosa. A ver si me ayuda, porque no me acuerdo si es del 73. La tía Julia y el escribidor. 73. Y dice Rama en los diarios, hablo con García Márquez, año 73. No se ha producido ninguna ruptura amistosa importante como se produce después, 2 años después, 2 años y medio después. Y dice, hablo con García Márquez de la nueva novela de Vargas Llosa. A mí me parece más floja que las anteriores. Le pregunto a Gabo y Gabo me contesta. Me dice, ya a Mario no le interesa la literatura. Le interesa el número de ejemplares de la edición. Eso está textualmente publicado en el año 73. Es decir, publicado en los diarios, pero ocurrido en el año 73. Cortázar no participa de esta actividad frenética desde el punto de vista editorial. Es decir, él es un jinete de los 4 mosqueteros, los 3 y D'Artagnan, él es un jinete, pero quien realmente es el cabecilla de todo esto es Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es el gran actor. Y esta gente todos se van convirtiendo, unos y otros, incluso Cortázar, se van convirtiendo en escritores del Star System universal. Es decir, el impacto de este tipo de novelas de esos años, de los latinoamericanos, es de tal calibre en el mundo entero que estos señores pasan a ser objetos de disección multitudinaria, ya no digo cuando aparecen en universidades. Entonces son poco menos que requeridos por el delirio colectivo. De manera que yo quiero decir esto de entrada para discrepar, no como dicen ahora en España, que me parece muy mal. Yo discrepo con... No, mire, usted no puede discrepar con. Si discrepa con, tiene que discrepar después. Yo discrepo con, pero de algo. Tiene que decir algo más. Yo discrepo de. Es que los españoles, como ya no estudian gramática, han perdido la idea de que las preposiciones están por algo y que están en los antiguos casos de latín. Entonces, cuando dicen, no, el latín no sirve para nada, no sirve para ser director de banco, pero sirve normalmente con los bancos por si acaso no nos paguen. Pero la verdad es que el latín sirve para estudiar gramática española y uno entendería mejor por qué se dice discrepar de y no discrepar con. Y eso muchas veces la gente habla muy mal. Ya no digo los catalanes. Los catalanes hablan cada vez peor lo que ellos llaman el castellano. Cuando el castellano ya no se habla ni en Valladolid a las 5 de la tarde los martes, más o menos. Ya no se habla, el castellano no se habla en ningún sitio. Se habla el español. Pero eso les molesta mucho. Pero en fin, discrepo de. Esto es un comentario ad hoc. Discrepo de y empiezo por ahí. Después, ¿cuándo aparece el boom? El boom aparece, se dice que con La ciudad y los perros. No voy a decir que no. No voy a decir que no, pero antes de La ciudad y los perros. Y Carlos Frank, que está aquí, que me desmienta. Hay un encuentro de escritores latinoamericanos en Concepción, en el año 62. Y ahí están ya, tampoco son los padres del boom, digamos que son los hermanos mayores del boom. Ahí hay 2 personajes de la escala de Onetti y de la escala de Rulfo, para empezar, y otros muchos más. Y yo creo que ahí empieza, sin darse cuenta, a fraguarse el boom, que solo explota con esos títulos que todos ustedes han leído. Lo más sorprendente es que esos títulos empiezan inmediatamente a ser traducidos. ¿Cómo empiezan a ser traducidos y por qué tienen ese impacto tan fantástico que los convierte en clásicos en varias lenguas en muy pocos años? Ahí hay varios elementos que sopesar. Primero, vuelvo a repetir y agradecer la actividad virulenta, absolutamente frenética y hiperbólica de Carlos Fuentes, que se desvivía en organizar, cuando él ya era más que todos los demás, porque Carlos, antes que Cortázar, antes que, pongamos la fecha en su punto exacto, antes que Cortázar,
antes que Mario Vargas y desde luego antes que García Márquez, ya él ha publicado una novela que citó Mario Vargas aquí ayer, que es La región más transparente, que no es que se haga una novela mexicana moderna, es que pasa la frontera de la lengua y se traduce a otras lenguas. Carlos Fuentes ya es un hombre conocido cuando el boom no existía. Además es un hombre muy atractivo y muy brillante para convencer mujeres, quiero decir agentes literarias, no piensen mal, editoras que ya poblaban en algunas ocasiones las casas editoriales norteamericanas y francesas, que es donde Carlos se movía en los grandes salones de baile con una suma facilidad, salones de baile intelectual. Y es el que, a mi modo de ver, por hacerle justicia, es uno de los agentes principales del impacto del boom en el mundo internacional. Luego convence a Emir Rodríguez Monegal, y Emir Rodríguez Monegal es, digamos, el primer crítico, no Luis Hart, como él dice que lo es. Yo creo que Emir se convence antes de que están en una labor que no han tenido antes los escritores latinoamericanos, los novelistas latinoamericanos. Y Emir, en Mundo Nuevo, empieza a hacer una labor también felizmente desproporcionada de lo que va a convertirse después en el boom. Luego aparece, claro que aparece Carlos Barral. ¿Cómo no vamos a recordar que Carlos Barral crea Formentor, que ya no es Seix Barral, sino todas las grandes editoriales europeas, empezando por el viejo Einaudi, que es el último gran cardenal ateo de la edición europea, y los convence para hacer entre todos ese premio en el que la Ciudad de los Perros se quedó finalista, porque lo gana Jorge Semprún con El largo viaje. Y lo gana Jorge Semprún, ahora se puede decir, porque antes creo que lo había ganado Borges, si yo no me equivoco, y era español y no, Borges, ¿no? Y lo iba a ganar otro español, otra novela española, y eso era un poco para el proyecto que Carlos Barral y los editores europeos querían, era un poco contrasentido, y premiaron a Semprún, que siendo español, escribió en francés ese libro. Y luego La llamada Mamá Grande, en fin, Carmen Balcells. Son elementos que ayudan a que en Buenos Aires, a que en México, a que en Caracas, en esas fechas, que fue muy importante, como dijo Mario ayer, y desde luego en París, se organice todo lo que Piazza, el famoso novelista y escritor mexicano, llamó la mafia. Creo que con un poco de razón, pero porque se quedó fuera, él y otros tantos llaman a la mafia. Yo también si me hubiera quedado fuera del boom, hubiera llamado a estos tipos mafiosos. Pero en realidad eran un grupo de amigos que durante 8 o 9 años, cuando empiezan a triunfar sus libros en el mundo, se quieren mucho, parecen una piña, incluso llega a hablarse académicamente, incluso de movimiento, que no lo era. Yo también discrepo de todo aquel que diga que el boom era un movimiento. Y ni siquiera tenían entre ellos un acuerdo, salvo lo que Vargas Llosa relató aquí ayer y que no es un secreto para nadie. Las novelas, el escribir una novela en total sobre sus propios dictadores, una novela colectiva. No había ningún otro proyecto. ¿Verdad? Que yo lo dejo ahí para dejar aquí al maestro y sabio Bensusán que empiece a hablarnos de esa época, porque ayer Vargas dijo que era uno de los pocos testigos que quedaban. Él dijo que era uno de los pocos testigos que quedaban de aquella época, y yo pienso que Bensusán es un testigo de ese tiempo, pues Claude Cuffon está vivo también todavía. Sí, sí, también. Y Claude Cuffon es un testigo de esa época. Hay mucha gente que queda todavía, algunos de los cuales no quieren recordar esa época. Muy bien, pero aquí estamos nosotros para hacérsela recordar. De manera que voy a pasarle la palabra a nuestro invitado máximo hoy, que es Albert Bensusán, que es un sabio en estas lides y no un loco verbal como yo que ha hablado muchas cosas y no ha dicho nada. Pues muchas gracias, Juancho.
Tú hablaste de Padilla, yo fui el traductor de Padilla también. Traduje a cantidad de gusanos, como se dice, de gusanos, los traidores de Cuba. Y de Berto Padilla yo traduje un libro que había publicado en Nueva York que se titulaba Legacies, en inglés, Herencias. Yo lo traduje en francés. También traduje a su mujer, Balkis Kusamale. Balkis Kusamale. Bueno, entonces yo soy un producto del boom porque yo he existido como traductor o como hombre de letras, si se puede decir así, por casualidad, por casualidad. Yo era asistente en la Sorbona por los años 60 y había una revista muy importante a la que Mario Vargas Llosa había suscrito cuando vivía en Lima, que era Les Lettres Nouvelles. Mario dijo que en Lima, con sus primeros sueldos de periodistas, había suscrito a dos revistas de París, Les Temps Modernes y Les Lettres Nouvelles. Les Temps Modernes de Sartre, y ustedes saben que en Lima lo llamaban el sartrerillo valiente, y Les Lettres Nouvelles de Maurice Nadeau. Entonces, Maurice Nadeau, yo lo conocí a través de Claude Cuffon, porque Claude Cuffon es el papa de la traducción y del boom. Fue el gran traductor de Miguel Ángel Asturias, el gran traductor de García Márquez. También tradujo el primer cuento, El desafío, de Mario Vargas Llosa. Y fue un gran amigo de Vargas Llosa y él dice, Claude Cuffon, que fue él quien mandó a Carlos Barral el manuscrito de La ciudad de los perros, después del rechazo por Maurice Nadeau de este libro. Entonces Maurice Nadeau era un papa, hoy día tiene 102, casi 102 años, ¿sí? Es casi inmortal. Entonces Cuffon me presentó a Maurice Nadeau y le dijo, este chico puede traducir, puede trabajar con usted. Y entonces un día, Maurice Nadeau en Lettres Nouvelles programa un número especial titulado La literature de Cuba. Y entonces en este libro, que era una antología de textos cubanos, había un texto de un desconocido, totalmente desconocido, que era Cabrera Infante, desconocido en Francia. Él acababa de ganar el premio Biblioteca Breve con un libro titulado Vista del amanecer en el trópico, que luego se habló, porque quitó algunas cosas, y se tituló Tres tristes tigres. No le quitó, sí, entonces, Nadeau me pidió la traducción, yo no lo conocía, no conocía nada, era totalmente inocente, no sabía nada de nada. Era profesor de español, no de castellano. Y entonces yo traduje un texto, un extracto, un pequeño texto de Tres tristes tigres. Y después de la publicación de esta revista, en Gallimard me pidieron traducir la novela Tres tristes tigres. Yo la leí, no entendí nada, me desesperé, pero había firmado el contrato, fue como un desafío. Y entonces tomé un billete de avión y me fui de París a Londres, donde vivía Guillermo, y me fui y me instalé en casa de Guillermo, Miriam, conocí a Ana, a Carolita, que su padre llamaba la enana más grande del mundo. Carolita, toda una mujer hoy. Entonces yo me instalé, yo vivía en Gloucester Road, y al lado ya había vivido, pero ya no vivía Vargas Llosa. En casa de Cabrera Infante, donde viví, yo hice 2 estancias, yo viví casi un mes con ellos. Me encantó comer la arroz cubana, no sabía nada del arroz cubana. Miriam preparaba arroz cubana con el plátano, el arroz. Bueno, y vivían muy pobremente, no tenían nada, eran 2 exiliados. Habían dejado a Cuba, habían llegado a Madrid. Madrid no consintió dar asilo a Cabrera, es una vergüenza. En aquel entonces no le dieron nacionalidad española, pero Londres sí, y entonces Cabrera Infante se convirtió en, como llamaba en su tarjeta, J. Cabrera Infante Esquire, se convirtió en ciudadano británico. Y fue una cosa extraordinaria para él
la acogida de Londres a esos exiliados. En casa de Cabrera Infante, que era como un papa en aquel entonces, con el éxito de Tres tristes tigres, que yo traduje, y que fue premio de la mejor novela extranjera en París el año 70. En su casa yo conocí a todos esos, o a casi todos los grandes del boom. Conocí a Vargas Llosa, a Cortázar, que acababa de publicar La Vuelta al Día en 80 mundos, y Cabrera tenía el libro dedicado por Julio. También trabajé con Julio Cortázar para sacar de la cárcel a Antonio Di Benedetto cuando estuvo en la cárcel de los generales argentinos, y Julio Cortázar me había pedido una carta, que mandara una carta a una revista que se llamaba Index of Censorship, para sacar a este Di Benedetto, del que se había publicado en París Zama, la novela Zama. Entonces, había mandado una carta diciendo que la Universidad de Rennes se sentiría honrada de invitar como conferenciante al gran Antonio Di Benedetto. Lo dejaron salir. Entonces, él un día llega a Rennes y dice, bueno, ya estoy. ¿Dónde está el cargo? Y no hay cargo, no hay nada, no hay sitio, no hay plaza. Entonces él dio algunos cursos, 2 o 3 semanas, se quedó 2 o 3 semanas, y luego se fue a Barcelona, donde trabajó en la televisión. Y no sé después lo que... Vino a Madrid, ahora mucho sí. tiempo en Madrid. Bueno, entonces yo conocí a Cortázar, conocí a un gran crítico del que has hablado, que es Emir Rodríguez Monegal. Lo conocí muy bien, y trabajé también en la revista que dirigía en París, Mundo Nuevo, que tiene una gran importancia en la difusión del boom. Los grandes del boom publicaron en esa revista Nuevo Mundo. Emir Rodríguez Monegal era un hombre muy alto, muy bello y un poco oscuro de tez. Y él contaba una historia muy divertida. En Londres un día tomaron un taxi, Mario y Emir, y entonces después cuando salieron del taxi, quisieron dar una propina al taxista. Y entonces el taxista dijo que no quería aceptar propina de gente de color. Entonces a Mario le llamó la atención eso de que lo hubieran podido tomar por un negro. Entonces en una de las piedras de toque, no sé si ustedes se acuerdan, hay una crónica que se llama Yo un negro. ¿Lo conoces? Sí. Un negro. Entonces él cuenta la historia de un obrero. Había roto un cristal en su casa, entonces vino el obrero para arreglar el cristal, y entonces se explotó contra Enoch Powell, ese hombre de derecha que tan racista. Y entonces le dice a Mario, a ver, entonces muéstrame su brazo. Entonces, bueno, el brazo, entonces dice, su brazo y el mío, mira, yo digo que es el mismo color. Entonces Mario dice, me había tratado de negro. Desde luego. No hacía diferencia entre la piel de Mario tan negra y la piel de este obrero londinense tan blanca. Entonces, esas cosas yo las conocí gracias a Cabrera Infante, y yo conocí a muchos. Conocí a Néstor Almendros, por ejemplo, el gran cineasta, que tenía un ambiente, como decía, en París, donde yo estuve en el ambiente de Néstor. Y había la foto de Marlène, l'Ange Bleu, el ángel azul, y había Matahari, había Greta Garbo, y había todas esas grandes estrellas que embriagaban a Néstor y embriagaban a otro hombre a quien conocí en casa de Cabrera Infante, que es Manuel Puig. Yo fui el traductor de Manuel Puig. Yo traduje 7 novelas y El beso de la mujer araña en la versión dramática, que se estrenó en el Festival de Mons en Bélgica por el año 73 o 4, y luego se dio en París en el estudio de Champs-Élysées. Entonces Manuel vino con su mamá, y la mamá, tan soberbia, tan orgullosa, su hijo se producía en los campos elíseos. Fue una cosa maravillosa. Entonces el beso de la mujer araña se dio en toda Francia, en París, en Lyon, en Avignon, el Festival de Avignon, en Montpellier,
en toda Francia, se dio también en toda Bélgica, en Mons, en Bruselas, y siempre con otros directores o directoras. Se dio en Lausanne, en Ginebra, en todo eso. Entonces, toda esa gente la conocí en casa de Cabrera, y luego pues me vino el vicio, no el vicio de escribir, De como traducir. tú calificas a Vargas Llosa en tu ensayo, sino el vicio de traducir. Y entonces sin habérmelo propuesto, yo fui traductor de Cabrera, luego empecé con Los Cachorros de Vargas Llosa. Ahora estoy rehaciendo la traducción de Conversación en la Catedral, porque en París estamos preparando la Pléiade, Claro. 2 volúmenes de la Pléiade. Y entonces en la Pléiade hay la revisión de la Ciudad y los Perros, que ya la había hecho en la colección Folio, pero no había firmado no había firmado la corrección. Hay 200 cosas corregidas en la colección Folio en comparación con la primera edición. Luego hacemos de nuevo la Casa Verde, hacemos la Conversación en la Catedral, y luego publicamos casi toda la obra de ficción de Mario, y eso está previsto, la publicación definitiva está prevista para el cumpleaños de Mario, los 80 años de Mario. Hay que decir su edad, desgraciadamente nació el año 36. O sea, No son muchos años. no, bueno, un hombre muy joven, un abuelito muy joven. Entonces, yo creo que el boom empezó un poco antes del año 60. Mario se instaló en París, vino la primera vez el año 58 a raíz de este premio de la Revue Française, que había ganado con este cuento, El desafío, traducido por Cuffon. Y el año siguiente vino a Madrid, presentó su tesis sobre Rubén Darío, y vino a París y se quedó 7 años en París. Se quedó 7 años trabajando en la televisión francesa, radio, televisión, la RTF, radio, televisión francesa. Y Mario Vargas Llosa dijo que él no conocía América Latina, no conocía a nadie, y que estando en París conoció a los otros de todos los países de América Latina, y que París fue el lazo de unión y también la plataforma para conocer en su globalidad, en su totalidad, América Latina. También lo había dicho, o lo dijo un poco después, un gran escritor, que es Octavio Paz. Octavio Paz escribió esta frase: París, capital cultural de América Latina. Lo dijo en francés, es en la revista Les Lettres Nouvelles, otra vez, de Maurice Nadeau. Fue publicada el 16 de julio de 1971. Y es un número especial sobre América Latina. Y entonces Octavio Paz tituló su artículo París, capital cultural de América Latina, y tiene esta frase muy divertida en francés: Le chemin vers Palenque passait par Paris. El camino hacia Palenque pasaba por París. Eso, de parte de un mexicano, es muy divertido, ¿no? Porque Palenque es no está muy lejos de México, ¿no? Pero para ir de México a Palenque tenía que pasar por París. Entonces esta frase es una frase emblemática que subraya la importancia, o que realza la importancia de París en el florecimiento de lo que se llamó el boom. El boom, no sé quién inventó la palabra, pero hay este libro de José Donoso, publicado el año 72, Historia personal del boom. Donoso también fue un gran amigo de Vargas Llosa, y por casualidad yo traduje 4 libros de José Donoso, lo conocí personalmente. En aquel entonces yo trabajaba en Calman Levy, que buscaba a esa gente de América Latina, porque había este bullicio. Cada editor quería publicar a algún escritor latinoamericano. A ver, ¿quién? Entonces Gallimard se apoderó de Vargas Llosa, y el primero que lo publicó fue Roger Caillois. No hay ninguna casualidad. Roger Caillois, no sé si ustedes lo conocen, Roger Caillois, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, pues se fue a
Buenos Aires. Estaba en Buenos Aires como profesor normalien, salía de la Rue d'Ulm. Entonces estaba en Buenos Aires y en Buenos Aires se encontró con una mujer de una belleza absoluta, Victoria Ocampo. Victoria Ocampo, medio francesa, hablaba muy bien francés, se había educado en París. Entonces Victoria Ocampo se enamoró de este chico tan bello, tan flaco. Yo lo conocía, Caigua era un hombre bastante gordito y que bebía bastante. Y bueno, entonces Roger Caillois trabajó con Victoria Ocampo en su revista Sur, conoció a Borges, conoció a Bioy Casares y después de la guerra se fue a París y entonces tuvo la idea de crear una colección que se llamaba La Croix du Sud, la Cruz del Sur, la estrella, la Croix du Sud. Y el primer título de la Croix du Sud fue Ficciones de Borges, el libro publicado el año 50. Entonces, también eso es una meta, ¿no? El año 50. Y el año 65 o 4, no sé, no, creo que es 65, publica La ciudad y los perros. También había publicado el año 62 o 3, En la paz como en la guerra, de Cabrera Infante. Entonces, todos ya se encuentran alrededor de Roger Caillois, que ya difunde lo que sabe, lo que ama de América Latina, con una idea un poco falsa. Porque Roger Caillois ha escrito cosas, él pedía a los escritores latinoamericanos un retrato de su país. O sea, que él privilegiaba lo que Vargas Llosa llama la utopía arcaica, el indigenismo. Una imagen un poco estereotipada, la de Ciro Alegría, la de José Eustacio Rivera, la de Jorge Icaza, y la de Asturias también, los ojos de los enterrados, esas cosas. Pero tuvo el mérito de propulsar en Francia, de propulsar a esos jóvenes que empezaban como Cabrera Infante, como Juan Rulfo, lo publicó también, como Vargas Llosa y otros. Entonces, yo creo que empezó al final de los años 50 y el florecimiento fue el año 60, los años 60. Entonces ya sale Cabrera Infante, sale Vargas Llosa, sale Carlos Fuentes un poco antes, más viejo, es más viejo, era más viejo que... era de la misma edad, un año más que Cabrera Infante, creo. Era Carlos Fuentes del 28. 28 y Cabrera del 29. Entonces, bueno... Entonces, lo que decía es que a partir de este momento, también fue el descubrimiento de García Márquez, fue fabuloso. 100 años de soledad, el año 67, descubierto por Claude Durand, que era editor, que lo tradujo con su mujer Carmen Durand, y es una traducción magnífica, un gran libro. Yo hice el prefacio de la colección de bolsillo de 100 años de soledad. Yo tengo una gran admiración, como Mario, yo tengo una gran admiración por García Márquez. Y si ustedes quieren saber la relación entre los dos hombres, hay una llave que fue dada por el último biógrafo de García Márquez, no sé cómo se llama, un americano del norte. Gerard Martín. Entonces él dice que la llave se encuentra en la obra dramática Al pie del Támesis. No sé si ustedes han leído esto. La relación conflictual entre dos chicos. Y hay el famoso puñetazo. ¡Pum! Ahí se encuentra la riña. Yo no sé si es exacto, pero Mario siempre es muy misterioso en esas cosas, no quiere hablar y sobre todo se desconfía mucho de, por ejemplo, si se habla de Freud. ¡Uy! Saca el revólver. Él dice que tiene demonios, pero no quiere que la gente... No. Si la gente dice cosas un poco psicoanalíticas, entonces él deja la sala, sale, no quiere oír. Entonces, cada editor en Francia quería a sus escritores latinoamericanos. Por ejemplo, el caso de Onetti. Onetti es un escritor maravilloso, muy admirado por Vargas Llosa, porque dedicó un ensayo que yo traduje a Onetti, 350 páginas. Maldito Onetti, bendito Onetti también es un capítulo de los cuadernos de Don Rigoberto, esta novela de Vargas Llosa,
Pues a Onetti lo descubrió una chica que también tiene una gran importancia, traductora, pero en Francia los traductores también desempeñaron el papel de descubridores. Es Laure Guy Bataillon. Laure Guy Bataillon descubrió el astillero. Entonces el astillero tuvo un flechazo, el astillero. ¡Ah! Entonces se fue con este libro a buscar a un editor, a buscar a un promotor, y el promotor fue un gran crítico francés, que también venía de Argelia como yo, Max Paul Fouché. Y Max Paul Fouché hizo el prefacio del astillero, Le Chantier. Y después del astillero se publicó La vida breve, se publicó Junta Cadáveres. Yo fui el traductor de Junta Cadáveres. También traduje un conjunto de cuentos bajo el título de La novia robada, La fiancée volée, en Gallimard. Y también traduje Cuando entonces, traduje por el título de C'est alors que, es decir, es el principio del relato. Un libro muy misterioso, Cuando entonces, muy complicado. Eso lo hice yo porque en Gallimard trabajaba un hombre que tuvo una gran importancia, que era Héctor Bianchotti. Acaba de morirse el pobre. Héctor Bianchotti era un argentino a quien conocí en casa de Maurice Nadeau, en la Quinzaine Littéraire, que es otra revista de Maurice Nadeau. Y Héctor Bianchotti hizo una labor formidable. Era un gran admirador de Borges. Ustedes saben que él leyó la tumba frente a la tumba de Borges. Sí. Él leyó el elogio fúnebre a Borges. Era su dios, Borges. Entonces, él me dio a traducir a Onetti y algunos otros en Gallimard. Yo traduje bastantes libros, más de 100 libros, creo, no sé. Incluso a este chico que está en Gallimard, Héctor Abad, que tiene 2 libros en Gallimard, L'oubli que nous serons y tal vez pronto Tradiciones de la memoria. Entonces, yo cito a alguna gente como Laure Bataillon. Laure Bataillon fue la gran traductora ¿de quién? De Julio Cortázar. Conoció a Cortázar. Ella tenía una amistad particular con Aurora Bernaldez, pero ustedes saben que luego Julio dejó a Aurora para casarse con Huguenet Carvelis, que era directora literaria en Gallimard. Y Huguenet Carvelis, pues, fabricó, también hay que decirlo, la gloria de Cortázar en Gallimard. Entonces, Laure Bataillon, Laure Guy es el nombre de ella, y Bataillon el nombre de su marido, Philippe. Ella descubrió a Cortázar y toda su vida lo tradujo a Rayuela, y libro de Manuel y todo, Cronopios y Famas. En Cronopios y Famas yo tenía que traducirlo. Ella quería que yo tradujera los 2 capítulos de los Cronopios y ella los 2 capítulos de Famas, Cronopios y Famas. Entonces yo había empezado a traducir y ella me dijo, oh, mais tu fais pas mieux que moi. No es mejor que lo que puedo hacer, entonces es igual, yo lo hago todo. Era una gran amiga mía, desgraciadamente murió un poco después que Julio. Julio murió el año 74, ¿no? 84. Había nacido el 14 y vivió 70 años, es fácil, ¿eh? Y Laure Guy murió un poco después. Entonces fue la gran traductora de Cortázar, descubridora de Onetti también, descubridora de otros. Ella había traducido las 2 primeras novelas de Manuel Puig, La traición de Rita Hayworth y Boquitas pintadas. Y entonces hicimos, como se dice en América del Norte, un deal. Ella me dijo un día, mira, tú me dejas a Saer, yo te dejo a Puig. Porque yo había traducido a Juan José Saer, un argentino que murió hace 3 o 4 años. Yo había traducido un libro de Saer bajo un título que no le gustaba, Le Mai Argentin, que era la novela Cicatrices. Entonces traduje este libro, entonces ella me dijo, ¿me dejas a Saer, que me gusta mucho? Y yo te dejo a Manuel Puig, porque no es que no me guste, es que él no me quiere. No me quiere. Entonces Manuel Puig, yo tengo 80 cartas de Manuel Puig, me había escrito diciendo, para traducir a Molina necesito la voz de un hombre.
no la voz de una mujer, porque Molina en realidad es una mujer digna, pero es un hombre, como ustedes saben. ¿De dónde sale el personaje de Molina del beso de la mujer araña? ¿De dónde sale? Yo creo que sale también de un accidente editorial. Manuel Puig había hecho el guión de una película de Arturo Ripstein, gran cineasta mexicano, que había adaptado al cine Un lugar sin límites, de José Donoso, que yo hice publicar en Calman Levy por los años 70. En el lugar sin límites, el personaje se llama Manuela, la Manuela, y es un travesti, es un hombre que se disfraza de Carmen, se produce en un lugar sin límites, precisamente, un lugar fronterizo, y se enamora de los camioneros. Bueno, pero tiene una hija, a quien llaman la japonesita, y la tuvo después de un desafío, porque el cacique del lugar quería que la japonesa, la dueña de este sitio de mala muerte, de este cabaret, se acostara con este homosexual. Y entonces lo hizo de la misma manera que lo hace Marcello Mastroianni en un día particular, creo que se llama así, ¿no? Una jornada particular. Una jornada particular con Sofía Loren, película maravillosa, maravillosa. Y entonces es ella la que hace todo, lo hace todo. Y el pobre Marcello, que en este caso es homosexual, pues llega y lo hace de la misma manera que la Manuela lo hace con la japonesa, y nace una chica, la japonesita. Entonces, Manuel Puig hizo el guión, trabajó en el guión, y después de esto tuvo la idea de hacer este personaje de la mujer araña, del beso de la mujer araña. Yo creo que de ahí viene, porque todo en Manuel Puig viene del cine. Vargas Llosa, yo publiqué este libro, yo fabriqué este libro a partir de varios artículos de Vargas Llosa. Le diccionario amoroso de América Latina, en español existe, yo trabajé en Barcelona en la versión española, Diccionario Amoroso de América Latina. Pues hay un artículo sobre Manuel Puig muy generoso, porque todo lo que escribe Vargas Llosa de sus colegas siempre es generoso. Lo que dice, coetáneos. De Puig dice maravillas, de Cabrera maravillas, de Borges, gran amor también. Entonces, lo que se puede decir es que París fue una plataforma de lanzamiento de esos escritores del boom, de la misma manera que lo fue Londres y que lo fue Barcelona. Había como un triángulo en Europa: París, Londres, Barcelona, y giraban, porque, por ejemplo, Carlos Fuentes vivió en Londres, en la cátedra Simón Bolívar, que había heredado de Vargas Llosa, que la ocupó el primero en Cambridge. Entonces, Londres, París y Barcelona. Barcelona, porque en Barcelona, como tú dijiste, hablaste de la Mama Grande. La Mama Grande, ¿quién era? Es un fenómeno editorial. Ella fue el artesano o la artesana del boom, con Carlos Barral. Carlos Barral había empezado como un pequeño editor, innovador, buscando nuevos talentos, y entonces había contratado a una mujer que lo hacía muchos oficios, incluso vendía locomotoras o no sé qué. Entonces, también había animado una compañía de teatro. Jugaba la bolsa, todo. Bueno, Carmen Balsés, la joven Carmen Balsés, la contrató Carlos Barral para ocuparse de los derechos de autor de sus escritores. Y entonces ella tuvo la idea de que ella no tenía que ser este intermediario un poco inútil. Ella tenía que hablar directamente con los editores extranjeros o españoles y los autores. Y entonces ella inventó la agencia literaria que se encuentra siempre en diagonal 580. Hoy es Gloria Gutiérrez que se ocupa y otras que se ocupa de la casa. Entonces ella, a quien Mario apodó de una manera muy irónica la Llorona de la Diagonal, porque tenía una técnica para convencer a los editores, se ponía a llorar. Y entonces sacaba dinero. El primer dinero que sacó fue
la venta de un cuento de García Márquez que vendió a un periódico, una revista de Nueva York, por $500. Eso es el primer acto de su carrera. Pues él ya tenía, no sé si ahora, bueno, ha cambiado la cosa, y la casa, tenía los dos retratos que se hacían frente, era García Márquez y Vargas Llosa, eran sus dos glorias, ¿no? Y a Carmen Balcells la invitó Vargas Llosa a Estocolmo, y desde luego la Llorona, que estaba delante, pues lloró. También Vargas Llosa lloró un poco cuando evocó la labor de Patricia Llosa, su mujer, que lo hace todo, que lleva las maletas, lleva los papeles, los pasaportes, lo hace todo. Y un día, cuando vinieron un día en Rennes, donde yo trabajo, estaban en una residencia del ayuntamiento, y me llamó la atención. Mario salió con sus gafas y su bolígrafo, como siempre, alto, y venía después Patricia con dos enormes maletas. Entonces ella lo hace todo, y por eso lloró Vargas Llosa en Estocolmo. Sí, claro, es esto. Entonces, los grandes nombres en Francia que difundieron esta literatura, aparte de los editores, como he hablado el descubrimiento de Onetti, de Cortázar por Gallimard, de Roger Caillois, de Lorguy Bataillon, hay que hablar de Claude Cuffon. Claro. Claude Cuffon ha traducido enormemente, ha traducido a Asturias. Él dice que ha traducido a 7 premios Nobel, porque también cuenta Vargas Llosa, tradujo El desafío. Pero él desempeñó un papel importante, muy amigo de Mario en París. Le había llevado a Nadeau, Maurice Nadeau, y entonces había presentado el manuscrito español a Maurice Nadeau. Nadeau es incapaz de leer el español. Entonces dio el libro flaubertiano, y Flaubert es el gran amor francés de Vargas Llosa, ¿no? Entonces, pues Nadeau rechazó, desgraciadamente, La ciudad de los perros. Entonces Cuffon dice que él tomó el manuscrito, hizo un paquete y dijo a Mario: vamos a enviarlo a un joven editor que busca talentos nuevos y se llama Carlos Barral. Lo envió a Carlos Barral Claude Cuffon, y luego, como ustedes saben, Carlos Barral envió inmediatamente un telegrama a Mario diciendo: hay que tomarla. Yo la publico enseguida. No tan inmediatamente. Bueno, un año después, ¿no? Esto es. Eso es, un año después. Bueno, porque se produjo. Sí, a ver. Tampoco vamos a nombrar el lector. Sí. Se produjo. Lo mismo. Esta novela no se puede publicar. Claro, era tan nueva. Es bárbara. Es inmoral. Ah, totalmente. Este escritor no sabe gramática. No, española, no decía española, decía castellana. Bueno, se quemó Está la obra. el informe. Se quemó la obra en el Colegio Militar Leoncio Prado. 200 ejemplares. De manera que, fíjense la cantidad, como dice Bensussan, la cantidad de problemas que tuvo esa novela. Sí, claro. Que claro. casi ninguno se conoce. Porque esa novela va primero a Ruedo Ibérico. Va a parar a las manos lo vamos a decir así, vamos a ser malvados. Va a parar a las manos de Antonio Pérez, que niega haber leído la novela y niega haber rechazado la novela, y le echa la culpa a Martínez. Porque Ruedo Ibérico publicaba en París. Claro, en español. Español. Entonces, yo sé ya directamente que fue Antonio Pérez quien le dijo que no, que esa novela no se podía publicar, lo mismo. Y efectivamente fue Barral quien, contradiciéndolas, por un hecho de suerte además. Pero entre los obstáculos había el obstáculo de la censura. Eso fue después. Entonces, Claro. Carlos Barral tuvo la idea de escribir a gente importante para recomendar la novela. ¿Frente a quién? Nada menos que a Fraga Iribarne, que era el ministro ¿de qué? De información. De información, eso es. Vamos, de la policía. De la policía, sí. Entonces, ¿quién apoyó la novela? Fue Roger Caillois. Ya estamos de nuevo en este círculo, Roger Caillois.
Y hay una historia, aquí lo cuento en el artículo, porque Roger Caillois, el artículo Roger Caillois, Mario no lo escribió, lo dijo oralmente cuando recibió el premio Roger Caillois. Roger Caillois, entonces, muchos años después, Mario va a ver a Roger Caillois para darle las gracias por haber intervenido en la publicación de La ciudad de los perros. Y entonces Roger Caillois le dice esa cosa curiosa: sí, es una novela extraordinaria, porque hay un chico en la novela que se acusa de un crimen únicamente para ganar autoría entre los militares. Y Mario dice, pero en realidad es el asesino, se trata del jaguar, ¿no? Entonces Caillois dice, no, ¿qué me cuenta? ¿Qué va? Entonces publicó la novela, la apoyó sin haberla entendido. Bueno, entendido en este detalle, Mario, ¿no? Mario cuenta esa anécdota, que además es un episodio mágico. Sí, Y la cuenta diciendo que Caillois le aconsejó sí. que leyera la novela para que la entendiera. Porque había escrito una novela que él, el propio escritor, No había entendido. no había entendido. Sí, claro, eso te dijo. Tiene No, que no, reverla. eso no la ha sí, matado sí. el jaguar. Y la verdad es que donde se dice que en la novela, por parte del novelista, del narrador, que el Pero jaguar Caillois era- mata al Caillois esclavo era- en ninguna parte. Era un hombre muy particular, se había enfadado con Borges. Se había reñido con Borges. Borges ya al final no quería hablar con Caillois. A pesar de que Caillois le publicó Ficciones, el primer título en francés. Entonces, Cuffon tuvo esta importancia, había traducido toda la obra de Asturias, una parte de la obra de García Márquez, El otoño del patriarca en particular. Tradujo La vida breve de Onetti. Bueno, una cantidad de escritores y españoles también, Alberti, Sí, sí. bueno, cantidad de cosas. Entonces, él tuvo un papel importante, escribía, en aquel entonces tenía una crónica, como tú la tienes en el ABC, ¿no? No, ya no. No, ya no. Ahora la tengo en Antes, otro antes. sitio, pero siempre Pues la tengo. tampoco ya no la tiene Claude Font, escribía en Les Lettres Françaises de Aragon, que era una revista comunista que se acabó, se hundió el día en que Aragon dijo a propósito de la invasión de Checoslovaquia por los tanques soviéticos, c'est le Biafra de l'esprit, el Biafra del espíritu. Entonces, Moscú, pues, canceló toda la suscripción, 3 o 4 mil ejemplares de la revista, entonces hundió la revista. Pues Cuffon escribía en Les Lettres Françaises y pues difundió enormemente la literatura latinoamericana. Me olvidé de un gran nombre de esta literatura, es Pablo Neruda. Pablo Neruda, el gran traductor de Neruda, es Cuffon, Claude Cuffon. Entonces, él desempeñó un papel importante en la edición, Lord Bataillon, Max Paul Fouché. Bueno, yo mismo trabajé en Calman Levy, en Gallimard, en Nadeau, yo hice muchas reseñas, muchos informes y traduje bastante. Hay cantidad de escritores así. Y en particular, sí, quería hablar de Alfredo Bryce Echenique, porque Alfredo Bryce era lector en la universidad en aquel entonces de Vincennes. Estaba en Vincennes, la gran universidad nacida el año 68, la revolución de la que habla Vargas Llosa en La Niña Mala. Travesuras de la Niña Mala, evoca esta época. Y entonces, ¿qué quería decir? Bryce. Sí, Alfredo Bryce. Entonces estaba en Vincennes y luego se fue a Nanterre. En Nanterre escribió un libro, El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz. O evoca a gente, incluso me cita con mi nombre. En fin, es igual. Y entonces yo lo conocí, tenía un manuscrito, Un mundo para Julius. Entonces yo leí esta novela, dije, pero eso es extraordinario. Entonces ya presenté la novela en Calman Levy, enseguida firmó el contrato. El director de la época que murió ahora, Alain Ullmann, se enamoró casi físicamente de la persona de este gigante, Alfredo Bryce, un hombre muy alto, con manos así, muy tímido, con esas gafas. Yo viví en su casa, Rue Amiot. Y ha sobrevivido eso. Sí. Yo viví porque yo tenía esta manía, no sé, porque yo me sentía muy
muy limitado en mi conocimiento de América Latina, muy limitado. Entonces yo viví en su casa, yo conocí a todas las mujeres que desfilaron en casa de Alfredo Bryce, un gran seductor a pesar de la timidez. Entonces, este libro se publicó en mi traducción antes que se publicara en Barcelona. ¿Sí? Ah, ya sé por qué. ¿Por qué? ¿Tú sabes? Sí sé. No por qué se tradujo en francés y por qué se publicó en francés. No, es casi al mismo tiempo. Sé por qué fue eso. Eso fue porque en esas fechas Carlos Barral tenía en Seis Barral 2 manuscritos. El manuscrito del obsceno pájaro de la noche Que se publicó. y el manuscrito de Un mundo para Julius. En el mismo momento Sí. se rompió Seis Barral. Barral salió de Seis Barral en esas fechas. Sí. Y se quiso llevar, esto es historia, se quiso llevar los 2 originales. Y Juan Seis, el joven Juan Seis, que se hizo cargo de esa empresa, le dijo, no, que esto es clave para entender también por qué la distancia, bueno, te llevas uno. Y entonces Carlos dijo, yo me llevo, lo dijo así, me llevo el nuevo Vargas Llosa, un mundo para Julio. Y se llevó un mundo para Julio. Pero de eso se enteró José Donoso. Y siempre le guardó, a partir del obsceno pájaro de la noche, una distancia a Carlos Barral. Y yo no sé qué hubiera pasado si Carlos Barral se hubiera llevado, en lugar de Julio, se hubiera llevado el obsceno pájaro de la noche. No sé qué hubiera pasado. Pero esa fue la razón. Tardó en salir en español porque Carlos se lo llevó y estaba montando Barral Editores en la calle Balmes. Y esa fue la razón por la que tardó el libro en salir. Bueno, el obsceno pájaro de la noche fue traducido en Francia y al francés por Didier Coste. Didier Coste también tiene su importancia porque vivía, no sé por qué, se había instalado en Calaceite. Calaceite, provincia de Teruel, Sí. es un pueblo muy curioso que habla una mezcla de español y de catalán. Calaceit, se dice Calaceit, de la provincia de Teruel. Entonces, Donoso había comprado una casa vieja y se había instalado como una especie de patriarca en Calaceite. Incluso era como el juez del pueblo, la gente le consultaba y Vargas Llosa evoca la figura de Donoso en este libro, el Diccionario Amoroso de América Latina, como una persona muy curiosa que tenía una cantidad de cosas extrañas que contar. Y Vargas Llosa revela la verdad de la concepción de Casa de Campo. Casa de Campo empieza por los juegos infantiles. Wenceslao y las chicas, hay una chica que mata a su hermana, le corta la cabeza y la pone en la cocinera. Es una cosa horrible. El tema de la antropofagia se encuentra también en Vargas Llosa, desarrollado en Lituma, en los Andes en particular. Entonces, Donoso fue publicado gracias a Didier Coste porque vivía en Calaceite y Didier Coste creó en la casa de Donoso, que había comprado después, creó un centro cultural al que me había invitado hace años de esto, y había mucha gente que iba a Calaceite. Era como una especie de foco de irradiación de la literatura latinoamericana. También eso fue un Y por elemento. acordarnos de Olvidados, que Sí. creo que debemos hacer Sí. un poco de justicia, aparte de contar, si ustedes no se cansan, algunos secretos que algunos conocen y otros no. ¿Tú conociste a Mauricio Baquez, aquel Sí. aquel chileno afrancesado Sí. que Fue- vivía en Calaceite? Sí, claro, fue traducido por Saint-Lô, un amigo mío que fue un poco. Bueno, él heredó algunos manuscritos que le había dejado y fue el traductor de Bryce después, porque yo traduje 2 libros de Alfredo Bryce. Traduje Un mundo para Julius y Tantas veces Pedro, que fue en Flammarion. Y luego Saint-Lô, Jean-Marie Saint-Lô, pues me sucedió y tradujo toda la obra de Alfredo Bryce que sigue. Entonces, también Flammarion, hay un chico también que es gran amigo mío, que es Gérard de Cortans,
que había creado una colección en Flammarion, siempre con esta idea de que cada editor quería a sus latinoamericanos. Era la moda, era de moda. Entonces creó Pero eso lo pone de moda el boom. Boom, claro. Entonces Gerard de Coutances crea la colección Barroco. En Barroco sale pues el primer libro, Barroco de Severo Sarduy, y luego pues algunos libros, tantas veces Pedro de Alfredo Bryce. Yo le di un libro de Cabrera Infante que a nadie interesaba, que se llamaba O. El título de la obra es O. Entonces era tan breve que en Flammarion dijeron, pero no se puede vender en Francia un libro titulado O. Entonces Cabrera inventó un título, Orbis Oscilantis. Y ahí cuenta la saga de su gato Offenbach. Offenbach, llamado así porque ofendía los oídos de Bach. Ofendía a Bach, Offenbach. Yo conocí muy bien el gato. Un gato siamés. Trabajaba con nosotros, estaba en la mesa de pino amarillo en la casa de Gloucester Road. Había una mesa grande de pino amarillo. Entonces yo trabajábamos de las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana siguiente. A base de muchos tabacos. En Cuba el tabaco es el tabaco, el puro. El habano. Sí. Lo que se llama en España el habano. Montecristo, Romeo y Julieta, Upman. H. Upman, que Cabrera Infante llamaba Echeomo. Bueno, él escribió para... Cabrera empezó a hablar del tabaco, yo creo que en un artículo que es el embrión de puro humo. De puro humo. Ahora, yo traduje puro humo también. En el New Yorker. Sí, ¿Tú sí. tradujiste? Sí, claro. Porque intentaron pero traducir. no, le pusimos el título inglés. Porque Holy Smoke. Holy Smoke. Holy Smoke. Yo tuve eso en la mano cuando estaba en Argos Vergara. Sí. Era un librito así que luego Cabrera escribió en inglés. Sí. Y que compró Jordi Herralde para publicar en anagrama. Sí. Y se lo dio a no sé cuántos traductores del inglés al español. Y no hubo ninguna posibilidad de traducción. Y entonces Cabrera volvió a escribirlo en español. Entonces yo traduje el libro Es la traducción, a partir de la versión puro española humo que publicó y Juan Cruz de la versión inglesa, porque hay algunas variaciones y hay en la versión española cosas que no se entienden. Entonces me habían dado la versión inglesa. Entonces, cotejando las dos versiones, pude llegar a una versión aceptable en francés. Es un libro fabuloso. Puro humo, un Holy Smoke extraordinario, porque es la historia del cine y es la historia del tabaco, el nacimiento del tabaco. Por ejemplo, él dice que el cigarrillo era una cosa muy afeminada. La gente lo fumaba, los hombres con guantes en el siglo XVIII, un poco así, amanerada. Entonces, el que dio la virilidad al cigarrillo fue Humphrey Bogart. Porque Humphrey Bogart, el cigarrillo, es siempre muy de un macho. Hay una película con Lauren Bacall que le dice, ¿quieres que te la enciende? ¿Te lo enciende? Entonces, yo creo que esa película se llama Cayo Largo. Qué largo, sí. Entonces Cabrera hace un gran desarrollo de esta cosa. Entonces, para acabar, ¿no? Cada casa editorial francesa entre el año 60, a partir de Gallimard del año 50 hasta los años 80, cada casa quería rivalizar. A ver, yo también tengo a mi latinoamericano. Yo publico Le Seuil, Gallimard, Flammarion, Calman Levy, todos, Stock, todos querían a los latinoamericanos. Entonces hay una producción enorme, porque casi todo se publicó en Francia, incluso Taibo II. Sí. Bueno, que toda la obra es el más traducido. Y también tiene 32 libros vivos en la entre los jóvenes, si se puede decir, los jóvenes, hay Anne-Marie Métayer, por ejemplo, que ha publicado una cantidad de cosas de América Latina y muy interesante, porque ella, Anne-Marie Métayer, que fue mi alumna en realidad en la Sorbona, con mal carácter, mal genio, y por eso es una gran editora. Para ser un editor hay que tener mal genio, ¿no? Hay que saber luchar. Y ella
pues compró los derechos de Julius, de Un Mundo para Julius. En francés, en Calman Levy, el editor me había... Porque en aquel entonces los latinoamericanos eran gente del tercer mundo, de cierta manera. Entonces dijo Alfredo Bryce, mira, a partir de 400 páginas se duplican los gastos de impresión. Entonces vamos a cortar 60 páginas, muy poca cosa. Entonces hemos cortado 60 páginas del Mundo para Julius. Entonces cuando Anne-Marie Métayer compró los derechos, me dijo, hay que añadir las 60 páginas y también hay que corregir 3 o 4 contrasentidos. Desgraciadamente todos los traductores cometen contrasentidos. Entonces yo corregí. También cuando publiqué Los cachorros Les Chiots, había hecho 2 o 3 pequeños errores y una alumna mía que hizo su tesis doctoral sobre Vargas Llosa me dijo, aquí hay 2 o 3 errores, hay que corregirla. Entonces hicimos otra edición. Bueno, lo normal. El traductor es un traidor, como ustedes saben, y es una persona que, sobre todo, cuando no tiene la cultura suficiente, a veces se equivoca. Por ejemplo, para dar el ejemplo emblemático del contrasentido, un gran traductor y descubridor fue Paul Verdevoix. Paul Verdevoix había sido consejero cultural en Buenos Aires y conoció a Borges. Él fue el traductor de ficciones en el año 50 por Roger Caillois, la colección de Roger Caillois. Y entonces, Paul Verdevoix, a pesar de que se había casado con una argentina, a pesar de todo, pues ignoraba lo que era la famosa expedición de los 33 orientales. Los 33 orientales es la expedición del general Artigas, que se fue de Buenos Aires, subió al norte y enfrente de Buenos Aires fundó Uruguay y Montevideo, pequeño país, y a eso lo llamó la República Oriental del Uruguay. Y entonces los 33 partidarios del general Artigas, la historia los llamó los 33 orientales, o sea uruguayos. Entonces, Verdevoix no lo había entendido. En la primera versión, luego corrigió el contrasentido, es enorme, había traducido por 33 en chiffre árabe. Orientales pensó que era una manera de escribir de los árabes, una cifra, números, 33 en chiffre árabe, en vez de decir la expedición de 33 uruguayens, sencillamente. Entonces, él escribió un artículo para conceder su ignorancia. La modestia del traductor es una cosa admirable, porque él tiene que confesar que no lo sabe todo. Nadie lo sabe todo, es muy complicado. Por eso, cuando traduje Tres Tristes Tigres, me fui a Londres. No hay ningún error. Es una adaptación, mi traducción es una adaptación, pero hecha con Guillermo. Entonces nos divertíamos tanto, pero tanto. Era una cosa fenomenal. Por ejemplo, él se burlaba de los bailarines de Cuba. Por ejemplo, hablando de Alicia Alonso, la mayor, enorme monumento, y la llamaba Alicia Alonsova, rusa, ¿no? Entonces yo inventé, gracias a él, porque me había también trastornado el espíritu, inventé a un bailarín muy famoso, que en mi traducción se llama Boris Méjard. Maurice Béjart. Boris Méjard. Entonces así jugábamos los dos y era una cosa fantástica. Yo te daré, niña hermosa, yo te daré una cosa que yo solo sé café. Yo t'odoro, noño hermoso, ono coso, que yo solo so cofo. Entonces yo también lo traduje porque en Francia tenemos la equivalencia buvons un coup, ma serpette est perdue, mais le manche est revenu. Una cosa que no significa nada. Pero yo la cantaba con mi hermana de pequeño y decimos, babazaka, ma sarpata parda, malama, saravana, bebeseke, mi serpete perde, bibisiki, mi serpete perdi. Yo, lo mismo, yitidiri,
Entonces era una cosa muy divertida y Miriam nos servía café, tabaco, arroz cubano y es así que yo viví con... ¿Cuánto tiempo fue eso? Fueron Yo meses. hice ¿no? 2 estancias de 15 días en casa de Guillermo. Inolvidable, por lo que Inolvidable, yo lo aprendí todo. Ahora ya se puede contar esto. Yo tengo lo he oído muy de cerca, de Carlos Barral. Claro que Carlos Barral acabó muy mal con Cabrera. Acabaron peleándose a muerte por derechos de autor. Tenía mal genio también Y Cabrera. Cabrera tenía... Y Miriam decía, ese hombre horroroso. Así hablaba así. Que no, es verdad, ese sí. hombre horroroso, no sé cómo puede ser tu amigo. Muy bien imitado. Yo tengo la tesis, pero además constatada, porque se lo pregunté si eso era verdad, porque Padilla, el poeta Padilla estaba por medio, para que vean cómo nacen los pleitos políticos de cuestiones meramente personales. Carlos Barral en el año 64, por ahí, ya con Vargas Llosa triunfante con La ciudad y los perros, llama a Cuba. Ya está la revolución cubana y están los alféreces de la cultura al frente. Llama a Cuba y dice, como era Carlos Barral, arbitrario, imaginativo, un poco loco, inteligentísimo, necesito para el 6 Barral, para el premio Biblioteca Breve, un cubano. Necesito un cubano. Barral ve la importancia de la revolución cubana en ese momento. Sí. Y entonces dice, coño, aquí lo que hay que hacer es traer un cubano. Pero hay dos maneras de traer un cubano, por el método oficial y traer un cubano importante. Entonces, el método oficial, es decir, el oficialismo castrista, le manda una novela de un escritor que ahora diré quién es y cuál es la novela. Y entonces Padilla, que está en Cuba, se entera de que esa novela ha sido mandada a 6 Barral oficialmente. Y toma el teléfono, llama a Carlos Barral y le dice, ese escritor no vale nada. No lo leas, no leas esa novela, no la publiques. Ya eran enemigos personales. Dice, pero necesito un cubano. Carlos Barral desde Barcelona, Europa, necesito un cubano, tú verás lo que hace. Y entonces le dijo, yo te mando uno. Y mandó, sí, pero esto va a misa porque lo he oído por 2 lados. Mandó 50 páginas de vista del amanecer desde el trópico o en el trópico. De manera que cuando le manda 50 páginas, Barral contesta y dice, este cubano es medio cubano, porque no tiene páginas suficientes para premiar. Y Eberto le contesta, en un mes está la novela terminada. Y es la que fue luego Tres Tristes Tigres. La otra novela se titula, que se publicó luego, pero no la publicó 6 Barral, se titula Pasión de Urbino. Y era de un escritor bastante decente desde el punto de vista literario, aunque políticamente era absolutamente castrista en todo momento, que se llamó Lisandro Otero, que tiene una participación muy activa en el caso Padilla. Ah, claro. Es decir, después se venga Claro, en el caso Padilla claro. de esa actuación, para que vean cómo empieza por un asunto personal y acaba siendo, no un asunto personal, un asunto literario. Ahora que no nos oye nadie, en fin, Padilla tenía razón. Claro, Tanta razón claro, como claro. que dijo, no seas loco, no vayas a publicar Pasión de Urbino, yo te voy a mandar un escritor de verdad, un cubano de verdad. Y mandó a Cabrera Infante. Así entró Cabrera Infante en 6 Barral. Y fue premiada con el Biblioteca Breve. Y con respecto a Manuel Puig, Sí. Manuel Puig entra tarde también. Entra con La traición. con La traición de Sí, Rita sí, Hayworth. sí. Esa novela es presentada al Biblioteca Breve. Y se reúne el jurado y es Vargas Llosa quien defiende la novela de Juan Marcé, Últimas tardes con Teresa. Es Y una están buena novela. discutiendo una muy buena novela. Sí, claro. Pero entonces Manuel
queda relegado al finalista, se publica después la novela, y años más tarde no se conocen, Manuel Puig y Mario no se conocen personalmente, y años más tarde creo que en el Festival de Cine de Berlín coinciden. Y cuando Manuel lo ve entrar, Manuel, como era Manuel, yo lo conocí mucho, se volvía así, como si fuera Molinita. Dijo, Molinita, sí. ¡ahí viene mi asesino! ¡Mi asesino! Porque le había matado la novela Claro, claro. en el jurado. Pero estas cosas, fíjense, se entra más tarde, unos meses, un año más tarde, en todo ese número, porque hay episodios que van frenando, unos adelantando y otros atrasando la salida de unas novelas que son hoy clásicas y de escritores que son hoy todavía muy publicables e inolvidables. Lo que ha quedado claro aquí esta noche es que París fue fundamental. Los traductores fueron fundamentales. Y mire, ya hemos hablado Las mujeres fueron fundamentales, porque Sí. aquí... del aspecto literario, pero también paralelamente estaba todo el auge revolucionario. Si París fue la capital literaria latinoamericana, también fue la capital revolucionaria latinoamericana y coincidió Sí, el boom con la revolución cubana. Quería preguntarte sobre eso. ¿Cuál fue el impacto que tuvo la revolución cubana y todo este fervor Pues, por lo latinoamericano y por los estallidos sigue revolucionarios? teniendo muchos partidarios. Claro, desde luego. El castrismo en París es una cosa bastante normal, sí. Bueno, sí, tuvo mucha importancia, pero a raíz del caso Padilla, como se sabe, gente como Juan Goytisolo dijo que no se podía tolerar, Vargas Llosa también dijo que no se podía aceptar el proceso a Padilla, entonces cambió la cosa, pero siempre en Francia ha tenido muchos partidarios. Es así, el espíritu francés, la revolución. La palabra revolución a partir de 1989 es una palabra mágica, un sésamo. Si se dice revolución, Francia dice, de acuerdo, sí, claro, es nuestra palabra, es nuestra palabra. Hay que pensar que Abimael Guzmán se educó en Francia, el fundador del Sendero Luminoso. Y Pol Pot, sí, también es lo mismo, se educó en Francia. Entonces, Francia capital de la revolución, de todas las revoluciones, cualesquiera que sean. Es verdad, es verdad. Vamos parando. Yo creo que vamos terminando. Vamos concluyendo, Vamos pero quisiera de pronto alguna pregunta. Como en el auditorio estamos rodeados de escritores, pues les cedemos la palabra para que intervengan y aprovechen a... Que escritores peligrosos porque todos lo han leído todo. De manera que es gravísimo. Albert Ben Susan, que nos ha hecho el honor de acompañarnos esta noche. Sí. Adelante. Sí. Bueno, agradecer este rato tan extraordinariamente agradable con toda esta erudición acerca del boom sudamericano que realmente no se puede pedir más. Y una pregunta y una inquietud que tengo de dos versiones que son contradictorias y probablemente la buena sea una tercera, ¿no? Que es esta leyenda urbana, que parece que no lo es tanto, de que la obra cumbre, no sé si estarán de acuerdo, pero vamos, la que se considera la obra cumbre del boom, el Quijote del siglo XX, 100 años de soledad, lo tuvo Barral en disposición de publicar inicialmente y desaprovechó esa oportunidad. Entonces yo tengo dos versiones que soy personalmente los que me la contaron. Uno a Félix de Azúa, que era un colaborador de Barral, no sé muy bien con qué estatus, porque cada uno tiende a embellecer. No, el estatus de niño mimado. Sí. Sí. Máximo estatus, ¿eh? Ah, sí. Hasta la cocina. En ese momento, sí. Bueno, entonces él dice que conscientemente, efectivamente, le llegó 100 años de soledad a Barral y Barral no quiso, porque además venía con un pequeño ultimátum, ¿no? Lo que le decía García Márquez es que si no lo publicaba en un determinado tiempo, él buscaría otra editorial por ahí. Entonces, Barral conscientemente pues no le dio prioridad a esa cuestión. Él dice que Barral estaba mucho más polarizado en la poesía que en la novela, que tampoco es que tuviera una gran inquietud, todo esto que habéis ido contando de que, bueno, pues ha tenido mucha vista para la novela, pero puede ser que no era tampoco lo suyo.
Y luego la otra versión es la de la viuda de Barral, que dice que efectivamente llegó la novela, llegó con esta requisitoria de que si no se tomaba en consideración en breve tiempo, él buscaría otra editorial, pero que Barral no se enteró, que estaba en aquel momento veraneando, una cosa que tenía en la casa Brava y tal, y que era una persona muy despreocupada en determinadas épocas de cómo iba la editorial, y que no se enteró de eso, y efectivamente pasó el plazo, y García Márquez ya lo publicó. ¿Dónde lo publicó? ¿Sabéis algo de esto? Esa versión, la segunda, es más mejor que la primera. La segunda es mucho mejor que la primera porque además yo creo que Ivonne Sentís de Barral, ah, yo estoy casi seguro que fue la que leyó la novela. Porque esa novela llega en un momento, hay diferentes versiones, esta versión también la niega mucha gente. Esa novela llega en un momento en el que Carlos Barral decide irse de vacaciones 4 meses, que es como se iba de vacaciones siempre a la playa, ¿cómo se llama? A Calafell. Ahí se reunía, pues eso, Vargas Llosa, venía García Márquez, venía Ricardo Muñoz Suárez, que es otro personaje que hemos olvidado y que fue capital en todo lo que estamos hablando, aparecen las fotos con todos ellos. Y Barral se agarraba a una borrachera el día primero del verano y la misma borrachera la soltaba el día último del verano. Y ya está, no leía en todo el verano, no iba a la editorial en todo el verano y no se ocupaba nada más que del barco, el capitán Argüello, de salir a pescar, que no pescaba nada más que trompa, y no leía nada en ese tiempo. Y yo creo que ese tiempo le decía a Ivonne, lee tú. Ivonne también no leía nada, se agarraba las mismas trompas veraniegas que él, y ese libro se olvidó. Luego viene esa frase injusta de Barral, que dice, es que esa novela, que es un chiste que no tiene gracia, pero en fin, tiene gracia, pero no debería tenerla. Dice, esa novela estaba escrita por un narrador oral del norte de África y no por un escritor de verdad. Esa cosa que quedó después del resquemor. Pero después publicó los cuentos en Barral Editores. Pero ya estaba ahí la Mamá Grande, de manera que hay que culpar también un poco a la Mamá Grande de no haber esperado o no haber entendido que esa novela era para Barral. Pero sí, eso queda ahí en las grandes dudas y en los grandes enigmas del boom, queda exactamente esa historia. Yo en mis memorias inéditas, que me tengo que ir un año de España cuando se publiquen, uno o dos, la versión que utilizo es la del verano. Porque es que como yo iba a Calafell a veranear con Carlos Barral, yo sé lo que pasaba ahí. Y bueno, y ahí estaba desde Marsella al último, toda Barcelona, Castellet, y llegaban a un bar, fíjense cómo es la cosa, que se agarraban tantas trompas en todos los bares de Calafell que decidieron poner un bar ellos. Y un bar que aparece ya en las memorias de Carlos Barral y que se llama La Espineta, que yo creo que todavía está abierto, donde eran unas fiestas literarias de envergadura, además unas fiestas literarias donde se bebía y donde se bebía mucho y donde aparecían las distancias, porque el borracho nunca miente, el borracho saca, donde aparecían las distancias personales y literarias de uno y otro. Y cuando estaban educados y sin una copa, no pasaba nada. Pero en cuanto se tomaban a las 2 de la mañana las botellas que había ahí dentro, entonces empezaban a surgir. Yo oía a Manolo Vázquez Montalbán decirle dos veces, no una sola vez, una en casa de Carmen Balcells y otra vez en La Espineta, decirle a Carlos Barral, Carlos, no te olvides que hemos salido, apoyado por Marcé, que hemos salido, es decir, hemos triunfado pese a ti. Y Carlos quedarse con aquella barba judía, asombrado sin decir una palabra. No te olvides, Carlos, que hemos salido pese a ti. Pero eso con unas borracheras de estas catalanas, de aquella Cataluña de los años 77, 78, 80, que era una Barcelona mucho más libre que la que ahora está viviendo ese ambiente. Es decir, tengan en cuenta que entonces aquello era un mundo de un calibre internacional desde el punto de vista cultural, que yo lo siento mucho, lo digo aquí, lo digo en Cataluña y en La Habana si hace falta, no lo tiene Barcelona hoy. Barcelona tiene hoy un poderío fantástico que es el Barça.
bueno, si Sí, quieren claro. entender el fútbol Sí, como sí, sí. cultura, pues es otra discusión, podemos hacer un congreso. Pero lo que no es verdad es que los escritores que vivían en Barcelona, los escritores que escribían en catalán, también lo voy a decir, tenían más categoría que los de ahora. ¿Cómo van a compararse los de ahora con Josep Pla? Es imposible comparar eso. ¿Cómo van a compararse los poetas que escriben en catalán con Foix, aunque sea un fascista y un pastelero? Da igual, pero es que estas cosas hay que contarlas porque van, además, a mí me encanta contarlo y ser indiscreto porque van contra el discurso político dominante. Entonces, bueno, ahora vienen esto a contarnos que y tú eras más libre en el año 70 en Barcelona que ahora. En el 70 no era libre. En el 70 no podía salir de Canarias porque estaba procesado por Franco. Pero en el 76, una vez muerto Franco, Barcelona era una fiesta pero esto no lo digo yo, lo dicen todos. Y ahí iba todo el mundo a oler, incluido Óscar Collazos, que vivió en Barcelona mucho tiempo, mucha gente. Por lo tanto, cuando Albert Bensussan dice Barcelona fue capital, naturalmente, y RH, que la hemos nombrado ayer, y eran tipos que vivían en Barcelona. Yo conocí la mitad de la Barcelona inteligente, o sea, la Bohemia, el Bagdad, todo lo que son los viejos cabarets de Barcelona, de la mano de RH Moreno Durán, que era una maravilla lo que RH sabía de Barcelona, mucho más que Félix Azúa. Porque claro, Félix Azúa era otro tipo de escritor y otro tipo de gente, ¿va? Era catalán, que se ha venido a Madrid para que su hijo no nazca en Cataluña, como sabes. De manera que, no, pero es que esto es verdad, esto lo dice él, yo no estoy contando ningún secreto. Pero los sudamericanos cobraban carta de identidad inmediata nada más llegar a Barcelona. Eso hoy es imposible. Un sudamericano hoy es lo mismo que en Madrid un sudaca. Y luego ya veremos. Pero de momento es un advenedizo a quien hay que mirarle el carnet de identidad. Entonces ni hablar. Pero no uno ni dos, decenas de escritores. Unos salieron más, otros salieron menos. Pero aquello era un fermento de libertad. Efectivamente, como dice Albert Bensussan, es que Barcelona fue capital. Fue capital. Si ustedes supieran que yo no venía a Madrid, yo estudié en Madrid y odiaba Madrid, porque me pasé la vida estudiando y no conocía Madrid en realidad. Y entonces iba de Las Palmas de Gran Canaria en los años 70 a Barcelona directamente. Madrid, eso no existía. Eso no me interesaba, porque donde estaba todo lo que tenía que estar era en Barcelona. Aquí estaba una especie de, como llamaban los catalanes, una tristeza carpetobetónica. Aquí está Pepe Esteban, que no me negará que aprendió él no, porque él ha sido siempre un bebedor de toda la vida, pero quien trajo la ginebra a Madrid y la vodka a Madrid fue Carlos Barral. Aquí los escritores castellanos, los escritores madrileños tomaban, como era un chato, un tinto, de ahí no salían. Y Carlos Barral llegaba a estos pobres, póngale ginebra, póngale vodka, en fin, los que trajeron la modernidad un poco al mundo un poco rural de Madrid, carpetobetónico, fueron los catalanes, y fue Carlos Barral. Había un hotel emblemático, el Hotel Suecia, que estos desgraciados, no sé quién, han cerrado. Es que es como cerrar el Gijón, pero ¿cómo se les ocurre? Pues si eso es un museo del Prado, coño. ¿Cómo se les ocurre cerrar eso? Y cerraron el Suecia. Y en el Suecia hay todas las historias que usted se pone a imaginar literarias, incluidas de Bryce. Porque allí paraban todos los escritores. O sea que hay cosas. ¿Y por qué fue el Suecia tan importante para la literatura en aquellos momentos? Porque ahí paraba Barral. Iban todos los madrileños a ver al editor catalán, que era el editor europeo. Esto es así. Y bueno, yo no quiero seguir hablando porque me emociono mucho.